Un día más, muy buenos días. Un día más que es un martes 5 de mayo del 2020. Son las 12 horas, 2 minutos. Y estamos aquí, en La Brújula, por Radio La Luna. Antes que nada les voy a contar que el tiempo es el que podría esperarse para esta época del año, nublado, un poco frío, 14 grados centígrados la temperatura. Se espera una máxima de 17 grados dentro de un par de horas. Bajas probabilidades de precipitaciones, apenas un 10%. El viento subió respecto del que teníamos ayer a 33 kilómetros por hora y la humedad allí en un 70%. Así que, bueno, un día lindo para estar en casa, un día hoy bien propio de cuarentena. Así que prepárese para pasarlo de la mejor manera posible. Haga los trabajos que tenga que hacer, estudie lo que tenga que estudiar, invierta su tiempo de la mejor manera y disfrute, a disfrutar el día, que siempre las horas son para aprovechar aquellas horas del día en las que estamos despiertos, porque después tenemos las horas de la noche que lógicamente son en las que dormimos y efectivamente recuperamos energía y volvemos a tener sueños con los que nos despertamos cada día. 12 horas, 3 minutos, le damos también los buenos días a nuestro operador en el día de hoy, Héctor Didío. Héctor, ¿qué tal? Bueno, Héctor es el que hace posible que esto salga al aire en forma perfecta y llegue a todos los rincones de la mejor manera posible. Esperemos que también estemos saliendo por Facebook y no sé por qué otras redes sociales podremos estar saliendo. Le damos los buenos días a Daniel de Abrantes, con quien he estado hablando hasta hace pocos minutos y que seguramente estará atento para poder participar allí cuando corresponda durante estas 2 horas de programa. Y también muy buenos días a Daniel Pérez. Daniel, que no sé si también llamará, pero si llama tiene que llamar antes de las 12:25, porque a las 12:25 ya vamos a estar hablando con nuestro primer invitado del día de hoy, que inmediatamente le voy a decir quién es. También le vamos a dar los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes, que usted encuentra en el 92.1 MHz del dial, y a su directora, nuestra amiga, compañera, doctora Mónica Colunga. También le vamos a dar los buenos días a Radio Fénix, a Radio La Paquita de Uspallata, Mendoza, FM 88.9, y sus encargados, básicamente Gustavo Figini, Elvio Yadanza y el amigo Alberto Muñoz. Y todo lo que usted quiera, porque hoy a la mañana también gente del interior, la radio llega muy bien hasta una franja de 50 kilómetros alrededor de la antena, sobre todo hacia el oeste y zona norte del Gran Buenos Aires, penetrando parcialmente en la capital y chocando, si se quiere, hacia la zona sur, pero lógicamente por las aplicaciones se puede buscar, y yo mando las aplicaciones, y si no por internet, que se puede también encontrar. Bueno, hoy me preguntaban desde unos 80 y pico de kilómetros de distancia que quieren escuchar el programa. Bueno, pero si usted no puede escuchar el programa en forma directa porque por H o por B, porque el horario no le resultó el más cómodo, también puede entrar al canal de YouTube, La Brújula en la Luna, y se va a encontrar con los programas enteros o los casi 500 reportajes que ya hemos hecho allí, de manera tal que usted en un horario cualquiera donde tiene tiempo entra. Y como no son, salvo este reporte del tiempo que hago al principio, donde la temperatura dentro de 2 días ha perdido sentido y la hora también ha perdido sentido como reporte, pero usted va a encontrar que los comentarios siempre tratan de ser de naturaleza estratégica, más permanentes, de manera que no pierden vigencia con el paso de un par de días, y a veces algunos ni siquiera pierden vigencia con el paso de los meses. De manera que en estos año y medio, casi vamos para los 2 años, en septiembre, cuando cumplamos los 2 años, yo creo que la mayor parte de los reportajes que hemos hecho habrán tenido vigencia, cuando tratamos temas ambientales, cuando tratamos el tema de los ferrocarriles, cuando tratamos el tema del agua, cuando tratamos temas económicos de fondo, problemas consustanciales con la República Argentina. Son todos temas
que usted va a encontrar que tienen vigencia y que vale la pena entonces suscribirse al canal de YouTube La Brújula en la Luna, cuya creación le pertenece nada menos que a uno de los habituales componentes de esta mesa, que es Daniel Pérez, y que junto con Daniel de Abrantes no vienen aquí a la mesa por los problemas por todos conocidos. Estamos en cuarentena. Supongo yo que cuando la cuarentena empiece a flexibilizarse, conforme ya lo está planteando el mundo entero prácticamente y también el presidente de la Nación, seguramente podremos recomponer la mesa habitual aquí en Radio La Luna. Bueno, muchos comentarios, muchos comentarios. Un primer comentario de Carlos Godoy, de Entre Ríos, que antes lo teníamos como columnista, que ahora, como el hombre es un trabajador, él básicamente está en la construcción de rutas y de caminos. Es un constructor, tiene una empresa constructora en Entre Ríos que hace rutas y caminos. Cuando yo quiero saber cuánto cuesta el kilómetro de ruta, lógicamente le pregunto a alguien que hace rutas y caminos en la Argentina, y él es uno, Carlos Godoy. Y él me recordaba que el introductor de la asepsia en Argentina fue el doctor Juan B. Justo. Quizás vos ya lo hayas recordado en la radio, me decía, pero si no vale la pena hacerlo. Ahora que es tan importante y se difunde lo de lavarse las manos con agua y jabón, fue el doctor Juan B. Justo el que lo aconsejó en los trabajos de cirugía junto con la esterilización del instrumental médico, recordando que Juan B. Justo fue neurocirujano, que justamente introdujo la asepsia como costumbre en la Argentina y esta idea de lavarse las manos permanentemente como elemento de higiene vital, lógicamente, para un cirujano. Pero también me gustaría hacerle, en otro orden de cosas, hacerle un comentario que me envió ya hace un tiempo, pero que vale la pena. El amigo, que también lo tuvimos aquí en alguna oportunidad, docente, profesor de historia, Jorge Cultri. Entonces, cuando estábamos trabajando para el lanzamiento del proyecto Justo, hecho que iba a ocurrir el viernes de la semana más pasada, 1 de mayo, pero quedó todo suspendido por motivo de la cuarentena, él había hecho algunos planteos concretos para el lanzamiento del proyecto Justo. Les menciono algunos nada más. Uno, el Estado debe otorgar un ingreso básico universal a toda la masa de trabajadores y desocupados que se ven afectados por la pandemia. Bueno, algo se hizo con el ingreso familiar de emergencia, pero esto sería de carácter más estratégico y permanente. 2, implementar un impuesto extraordinario a la renta financiera y a las grandes fortunas para costear el financiamiento extraordinario que requiere la pandemia. Bueno, de esto también el Congreso Nacional lo va a hablar seguramente en los próximos tiempos. 3, establecer los suministros normales de comedores escolares mediante entrega de viandas domiciliarias y de hospitales, alimentos e insumos sanitarios para la emergencia. 4, establecer un pase gratuito en todos los medios de transporte para el personal de la salud, ya que está arriesgando su vida en procura de una asistencia sanitaria en tiempos de pandemia, con el mismo salario que en tiempos de actividades normales. 5, garantizar la apertura durante las 24 horas diarias de todas las unidades sanitarias del Gran Buenos Aires a fin de actuar rápidamente en la emergencia. 6, condonar deudas a pequeños comerciantes, rentas, ABL, etcétera, ingresos brutos, a fin de no provocar el aniquilamiento de esas actividades. 7, entrega de barbijos y guantes cotidianamente al personal sanitario expuesto al COVID-19, como todos los elementos que requiere este personal, y también la entrega masiva de barbijos para la vida cotidiana de los argentinos. Estos son algunas de las propuestas que me han llegado del profesor de historia, docente,
Alejandro Cultri. Bueno, así que todos dos comentarios de oyentes y partícipes de nuestro programa que me parecía valía la pena recordar. Anoche escuchaba a Hernán Lacunza y en general escucho a todos los economistas en la Argentina y quisiera hacer un breve comentario sobre los llamados economistas que escuchamos. Lógicamente que no me refiero a todos y siempre las generalizaciones son odiosas, ¿verdad? Pero sí a la mayoría de los que yo escucho en los medios de comunicación o leo en los medios de comunicación. No sé por qué se llaman economistas. Deberían llamarse contadores públicos. Usted obsérvelo con detenimiento. En general, le van a hablar de que el Estado argentino gasta más de lo que recauda y por tanto tiene déficit fiscal. Bueno, en realidad esto es un latiguillo que usted va a escuchar, no voy a dar nombres ahora, pero que usted va a escuchar repetidamente en todos aquellos economistas, llamados economistas conservadores. Para mí, la verdad es que la tarea de sumar los ingresos, de sumar los egresos y luego restar los egresos sobre los ingresos es una tarea para un chico de tercer o cuarto grado de escuela primaria. La verdad es que llamar economista a alguien que suma una columna, suma otra columna y después resta una columna y ve si le da positivo o negativo y de ahí saca conclusiones, esto es para chicos de cuarto grado. Usted recauda 100. Si gasta 104, tiene 4 puntos de déficit. Mire usted qué difícil, ¿no? Recauda 100, si gasta 96, tiene 4 puntos de superávit, de ahorro, o vaya a saber qué podría hacer el Estado con esos 4 puntos. Pero mire qué cuenta tan sencilla, y con esa cuenta entretienen a todo el mundo. La verdad es que la economía política nace básicamente en el siglo XVIII. ¿Y por qué no nació hace 25 siglos? Y sí en el siglo XVIII nace, es decir, hace apenas 250 años, 300 años, como mucho, 300 años. Podrían ser los economistas fisiócratas, en los que se inspiró un poco Manuel Belgrano, por ejemplo, François Quesnay, o Jacques Turgot, que son economistas del 1700 y pico. Después vienen los más famosos como Adam Smith, o el cura Tomás Malthus, o David Ricardo, tipo en el cual, del cual sacó muchos elementos más tarde, ya en el siglo XIX, Carlos Marx. Pero estos son los fundadores, quiere decir, ¿y por qué nació en ese tiempo? Porque en ese tiempo se produce, preste atención a esto, se produce un salto tecnológico, se produce básicamente con la máquina a vapor. Esto es radio, vamos a simplificarlo, con la máquina a vapor. La máquina a vapor surge porque hay una conjunción de conocimientos químicos, aerodinámicos, en la industria metalúrgica, etcétera, etcétera, que se van a combinar para poder producir la máquina a vapor. Hay un punto donde una cabeza combina conocimientos preexistentes y esto va a significar un salto tecnológico, porque usted va a poner en una máquina a vapor, va a poner carbón que va a quemar, eso va a producir calor, va a evaporar agua y eso va a poner en funcionamiento un pistón que va a transformar una energía en energía motriz y a partir de ahí usted va a poder mover la rueda de un ferrocarril, va a poder mover un barco a vapor, que antes se movían los veleros o las carabelas de Colón, se movían básicamente por el viento, utilizaban la energía del viento. Bueno, a partir de ahora se va a producir una revolución que va a revolucionar la producción, ¿verdad? La producción
que va tanto desde los libros hasta la producción de los alfileres, como va a permitir el transporte de grandes cargas. Bueno, es esta revolución tecnológica la que va a dar origen a la economía política. Entonces, fíjese usted qué paradoja, que los economistas nuestros nos hablan del déficit fiscal, pero nunca hablan de tecnología. Entonces no nos hablan de economía. Si uno quisiera hablar de economía, no podría omitir hablar lo que precede la tecnología, que es la ciencia. Son esos conocimientos los que nos llevan a las innovaciones tecnológicas. Y después, lógicamente, estos conocimientos, esta intuición, esta creatividad, este método científico que convalida un conocimiento, se manifiesta en la tecnología a través de máquinas, de herramientas, de plataformas de todo tipo, plataformas de comunicación, plataformas tecnológicas, plataformas de todo tipo. Luego viene cómo sostiene usted. Es decir, hay un invento, hay un conocimiento, hay un invento tecnológico, después tiene que tener la energía, con lo cual usted va a saber si la energía va a surgir del viento, va a surgir del agua, del carbón, del petróleo, energía nuclear, energía solar. Va a tener que tener acceso a materias primas, con lo cual va a tener que tener una extracción sustentable de la naturaleza. En algún lugar se va a producir, se va a generar la producción. Será un taller, será una empresa, será una fábrica, un laboratorio, etcétera. Va a tener que existir algún tipo de organización que es la división del trabajo. Y una vez que usted tiene el producto, sea un bien o un servicio, tiene que buscar el destinatario, que es el consumo. Para lo cual tiene que tener la comunicación, porque si no, usted tiene un producto, pero el destinatario de ese producto, que es el consumo final, no sabe de la existencia, entonces no lo va a consumir. Entonces usted tiene que tener una comunicación y después tiene que llevarlo, tiene que tener un transporte. El transporte puede ser un coche, un camión, una camioneta, un avión, un barco, un tren, lo que fuera. Todo ese conjunto que va desde la ciencia hasta el consumidor final, todo ese conjunto es el que hace a la economía. Y dentro de ese conjunto de ítems que yo le mencioné, ciencia, tecnología, fuentes energéticas, materias primas, empresas, división del trabajo, medios de comunicación, medios de transporte, etcétera, hasta llegar al consumo, usted tiene que elegir dentro de todos ellos cuál es el vector, cuál es el más importante a partir del cual usted organiza al resto. Porque si no es un caos, lo único que hace es sumar y restar. No tengamos más economistas, mandemos un chico de cuarto grado que ande bien en matemática y con eso ya resolvimos todos los temas. Usted tiene que resolver, el tema es más complejo, usted tiene que resolver cuál es el vector. Y ese vector es el que va a organizar el resto de los factores. Entonces, desde mi punto de vista, a ver si no lo hago tan complejo para la radio, porque si tuviéramos un pizarrón sería más sencillo. El vector que ordena es el tecnológico. El tecnológico, lógicamente, se ordena conforme también los recursos con los que cuente un país. Usted tiene litio, por ejemplo, bueno, usted va a tener que desarrollar la tecnología del litio, entre muchas otras. Pero lo que ordena es el proyecto tecnológico, del que deberían hablarnos nuestros economistas. Un país como la Argentina, escuche lo que voy a decir, ¿cómo se estructura? En algún momento se estructuró por el mercado interno, en algún momento se estructuró porque generó una ciudad capital, en algún momento se estructuró porque tuvo una moneda única para todo el territorio, y en algún momento se estructuró con las Fuerzas Armadas, que fueron las que se constituyeron a lo largo y a lo ancho del país,
con Gendarmería, con la Prefectura, con el Ejército, con la Aeronáutica, la Marina. En algún momento se estructuró con el movimiento obrero, la industrialización de este país. Y en el futuro, ¿cómo pensamos? ¿Cómo se puede estructurar la Argentina? Desde mi punto de vista, tomando en cuenta que el vector ordenador para el desarrollo futuro va a ser el tecnológico, el sistema sobre el cual debe articularse la República Argentina es el sistema educativo, que es el sistema por excelencia más extendido del país y el que contiene al sujeto más dinámico del país, que son los jóvenes y los niños. Fíjese. Entonces, ¿cómo volvemos a pensar a la Argentina? Entonces los economistas deberían volver a ponerse a estudiar. Vamos a repensar la Argentina. Vamos a poner el vector de la tecnología, con lo cual vamos a poner la ciencia también y todo el desarrollo científico y de conocimientos un poco al servicio para la superación justamente de la crisis que tenemos en nuestro país. Aparte de la emergencia, tenemos una crisis estructural, pero vamos a poner la tecnología, vamos a poner todo el sistema de empresas, todo el sistema energético, todo el sistema de transporte, todo eso al servicio de un proyecto tecnológico, pero todo se estructurará sobre el sistema educativo. Esta es una forma absolutamente distinta de pensar a la Argentina. Y entonces el sistema educativo va a tener básicamente dos componentes estratégicos desde el punto de vista conceptual. Uno, la generación de mujeres y hombres libres, de ciudadanos en capacidad de vivir la vida en plenitud, de ser buena gente y de tener una vida creativa, bella, constructiva, cooperativa, por un lado. Y por otro lado, la instrucción que tiene que ser una instrucción a la altura del tiempo histórico que estamos viviendo, a la altura del desarrollo científico, tecnológico que estamos viviendo. Entonces volvemos a discutir a la Argentina, pero ya no la discutimos desde la visión absolutamente primaria de sumar dos columnas y de restar una columna con la otra y decir si tenemos déficit o superávit. Nuestros economistas parecen circunscriptos, lamentablemente, a una mirada estrecha, a una mirada insignificante, a una mirada primaria. Y por eso, necesariamente, la Argentina, que ha logrado esta convivencia democrática, que yo les diría que es muy buena, más allá de los disgustos que podamos tener con la dirigencia política, es muy buena, pero tenemos un fracaso económico que es sistémico. Con estos economistas no vamos a encontrar solución. Yo creo que ya estamos en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, que es el periodista y analista internacional Eduardo Bior. Buenos días, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí muy bien. En esta cuarentena estoy solo aquí en la mesa, así que, claro, mis acompañantes de costumbre no están viniendo, están en su casa y colaboran desde su casa. Así que por ahí alguno de ellos de pronto llama a la radio para incorporar alguna consulta a esta entrevista, Eduardo. Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, mi primer pregunta tiene que ver con un análisis que hiciste sobre las dos salidas a la crisis que estarían ofreciendo tanto China como Estados Unidos, que aparecen como dos ópticas y dos modelos distintos. ¿Por qué no nos explicás un poco tu mirada sobre esta situación? Eso fue un artículo que se llamó Dime cómo curas y te diré cómo gobiernas. Uh-huh. O sea, hay una relación entre el modo de atender la pandemia y el modo en que los gobiernos están encarando la crisis económica, la regulación en general de los conflictos sociales. Yo en ese momento había puesto China y Estados Unidos como dos polos, y en el medio había puesto una cosa así intermedia que podría ser cómo lo han llevado adelante Francia y Alemania. Ajá.
Es decir, China con una clausura extrema durante 9 semanas, cerraron todo el país, pusieron 900 y pico de millones de personas en cuarentena, no se movió absolutamente nada, terminaron la cuarentena con solamente 3.000 y pico de muertos en un país de 1.300 millones de habitantes. Claro. Y ya están, es decir, en lo interior ya están retomando todas las actividades económicas. Estados Unidos, por un lado, por esa convicción tan norteamericana de que la libertad de circulación es un derecho constitucional y es intocable, no hubo una prohibición a nivel federal de circular, sí hubo prohibiciones locales y en algunos casos que abarcaron a todo un estado. Ajá. De todas maneras se siguió permitiendo. En el momento más álgido de la pandemia en Nueva York, yo entrevisté a un colega y me comentaba que sí, está permitido salir en grupo familiar, no está permitido reunirse en grupos mayores, está permitido ir a los parques, está permitido ir a hacer compras, por supuesto llevando tapabocas, pero ya hemos visto que hubo casos, así como la comunidad judía en Williamsburg, que es un barrio de Brooklyn, sí, que se resistió y en un funeral se juntaron 2.000 personas, siendo impresionante, uno de los focos de infección más grandes. Por el otro lado, el presidente negando permanentemente la gravedad de la pandemia y acusando de que es todo un invento chino. Es un cuento chino, diríamos nosotros. Eso ha llevado a la situación actual, es decir, 50.000 muertos y creo que 250.000 de infectados ya. Además, y esto no es casual, de la pérdida repentina de 30 millones de puestos de trabajo. Tremendo eso. Claro. ¿Cómo se explica esa pérdida? Y bueno, justamente tiene relación una cosa con la otra. Se explica porque en Estados Unidos la inmensa mayoría de la población trabaja sin ningún tipo de derecho al empleo. Es decir, Estados Unidos nunca ratificó el artículo 7 del Pacto de los Derechos Económicos y Sociales de 1966, que establece que el trabajo es un derecho humano. Claro. Se negaron porque el argumento norteamericano en ese momento, a principios de los años 70, en el Congreso, fue que eso es una coacción al derecho de libre empresa amparado por la Constitución. Entonces, por un lado, los mismos trabajadores registrados lo que tienen es el derecho a presentarse a solicitar un seguro de desempleo. Si 30 millones son los que se presentaron. Ahora, los 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos, que seguramente muchos de ellos también han perdido el empleo, esos no se pueden presentar a solicitar el seguro de desempleo. O sea que el desempleo tenemos que estimarlo en unos 35 millones de personas más o menos. Es una catástrofe económica y humanitaria. Exactamente. Y yo estaba leyendo informes en diarios norteamericanos estos días que en particular los sectores más pobres y por supuesto los inmigrantes ilegales están pasando hambre. Están pasando hambre porque no saben solicitar los bolsones de comida que dan los gobiernos locales, porque les cuesta manejarse con la burocracia en Internet. Entonces se están dando en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, se están dando casos de hambre. Tremendo. Claro. Por el otro lado, claro, es decir, obviamente yo creo que a nosotros no nos gustaría, como hace toda la población china, andar con un código QR en el celular por el cual 2 veces al día tenemos que pasar a un número central
nuestra temperatura, dónde estamos y con qué gente estamos. Sería durísimo acá, creo yo, si no imposible. Y claro, eso es evidentemente, por eso es lo que aquí se adoptó, se acerca en realidad más, un poco más al modelo alemán. En Alemania fueron trabajando por ensayo y error. Es decir, nunca hubo una cuarentena total, hubo estados en los que hubo cuarentena total, pero tampoco fue total, es decir, se podía salir. Por ejemplo, un amigo argentino que vive en Stuttgart, en el suroeste, podía salir a caminar con una persona más, pero no le permitían que se encontrara con más gente. Claro. Ahora, claro, también se produjeron desbordes y entonces se aplicaron medidas más rígidas. Por ejemplo, desde ayer tuvieron que imponer la obligación de usar tapabocas. Por un lado están relajando algunas actividades profesionales, por el otro lado la obligación de usar tapabocas. De todos modos, Alemania tuvo un alto número de infectados y un bajísimo número de muertos porque la salud es pública. Sí. Es decir, no existen existen muy pocas clínicas y hospitales privados. Las clínicas y hospitales son o estatales o comunales o confesionales, pero están integradas al sistema público de salud. Por lo tanto, existe una disposición de camas de terapia intensiva y una disposición de respiradores, es el que no existe en otros países. Es decir, la proporción de respiradores por 1.000 habitantes en Alemania es 10 veces la de Italia y España. Claro. Entonces tuvieron muchos infectados y pocos muertos. Esto se puede llamar un sistema intermedio de cierta laxitud en el control, pero con una muy buena infraestructura sanitaria porque es pública. Claro. Y, bueno, quiere decir que aquí ha habido distintas experiencias respecto de el tratamiento de esta pandemia. Supongo yo que dentro de un tiempo sacaremos conclusiones definitivas sobre quién fue el más inteligente, pero da la impresión de que Alemania picaría medio en punta ahí, junto con otros países. Que tanto Alemania como Francia, en la crisis económica, se plantean estatizar grandes empresas. Ajá. Es decir, la Unión Europea aprobó ayer un salvataje para Air France, para que la empresa no quiebre. Y en Alemania directamente se habla de la posibilidad de que el Estado compre acciones de una cantidad de empresas para que no quiebren. O sea que, además Angela Merkel lo dijo cuando empezó la pandemia, la vida es más importante que la estabilidad del presupuesto. Claro. Sí, sí. Bueno, avanzan hacia la colectivización de los medios de producción, eso me suena conocido. Bueno, no sé si lo llamaría así, porque obviamente si se pone dinero del Estado en empresas privadas, pero las empresas siguen funcionando con régimen privado y con criterios de mercado. Pero Alemania tiene mucha cogestión también y participación de los trabajadores. Exactamente, lo que yo quiero mostrar es que existe una relación entre un Estado, es decir, entre una política sanitaria que sin coartar los derechos individuales es capaz de atender a la población y la preocupación de ese gobierno por salvar la economía sin hacerle asco a la participación estatal en la economía, cosa que en Estados Unidos es impensable. Claro. Al tiempo, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos considerás que lo de China es autoritarismo puro, como lo están presentando, o eso goza de un amplio consenso social? Es evidente que goza de un amplísimo
consenso social. Por supuesto, ha habido críticas en las redes sociales de China a la falta de información sobre el origen de la pandemia, es decir, sobre el momento de inicio de la pandemia, sobre el número de muertos, porque por ejemplo en la ciudad de Wuhan no contaban los casos no confirmados, es decir, los casos de decesos no confirmados como de COVID-19 no los incluían en la estadística. Por eso, cuando lo empezaron a hacer, aumentó mucho el número de muertos informados. Pero eso fue un reclamo social. Es decir, en China, es cierto, obviamente, el régimen prácticamente, aunque formalmente existen otros partidos, prácticamente régimen de partido único, con un enorme control sobre toda la vida social, pero por el otro lado, la República Popular China tiene una tradición de una enorme deliberación a nivel local, regional y provincial. Ajá. Es decir, ahora le han puesto un poco la cincha a partir del último congreso del Partido Comunista en 2018. Pero existe una tradición de intercambio y de deliberación. Es decir, no es que las órdenes bajan de arriba para abajo y nada más y todo el mundo dice amén. No. Es importante esta aclaración porque hay una idea de que hay 1.400 millones de chinos que solo responden a Xi Jinping y él manda y nadie discute nada, ¿no? Hay discusión. No. Inclusive en los estamentos directivos del partido existe un nivel bastante importante de deliberación. Por supuesto no sale a la luz, no son debates públicos. A veces sí, hay algunos debates sobre el rumbo económico que uno los puede leer en los medios, tanto en la revista teórica del Partido Comunista Chino como en Global Times, inclusive, que es prácticamente el vocero de China para el exterior. Hay algunos documentos se publican con posiciones divergentes sobre el rumbo a seguir por la República Popular. Obviamente nada que cuestione el sistema, eso está claro. Claro, hasta ahí llegan. No, bueno. Sí, es lógico. Todo sistema constitucional, es decir, en Estados Unidos tampoco te dejan publicar mucho tiempo si estás cuestionando la Constitución de los Estados Unidos. Así es. Lindo panorama, pero además de esto, vos habías hecho también una nota que se publicó en Infobae, donde planteabas como que los países del norte del sistema capitalista, por decirlo de alguna manera, estaban succionando recursos de los países del sur, y que la mirada de China tenía que ver más con un salir cooperativo, de manera tal que su desarrollo también significara el desarrollo del otro. ¿Interpreté bien o me estoy equivocando? No, interpretaste bien. Te corrijo una sola cosa. Yo publico en Infobaires 24. Ah, Infobaires 24. Sí, no en Infobae. El medio de Daniel Haddad todavía no se ha ocupado de mí. Bueno, es buena la aclaración, porque yo a veces en privado, ahora lo voy a decir en público, digo Infocía, porque hay alguna información Tenés de que decir Infomosat. Ah, bueno, está bien. Porque hay alguna información que vos decís, estos tipos operan directamente con servicios de inteligencia. Es obvio, Infobae es una plataforma de operaciones de operaciones mediáticas. Obvio. Claro. Sí, sin ninguna duda. Sí. Sin ninguna duda. Respecto a lo que me dijiste, sí, efectivamente son dos caminos diferentes. China, esto yo lo conversé, fue una entrevista que le hice a un sinólogo, pero ahora no me puedo acordar a quién, a un sinólogo argentino, pero me aclaró muy bien el panorama.
China tiene mucha conciencia de que no puede reconstruir su economía sola. Uh-huh. Por eso han adoptado la política de la asistencia sanitaria. Han asistido a 80 países. Amigo. En algunos casos cobran, en otros no cobran, en eso son bastante dúctiles. Es decir, por así decirlo, al que puede pagar y del que no esperan demasiados favores, a ese le cobran. Claro. A nosotros, por ejemplo, nos dieron los insumos gratis. Uh-huh. Algunas cosas, otras cosas sí hubo que comprarlas. Es decir, por lo menos por lo que sé, por las informaciones del Ministerio de Salud. Digamos, han reconvertido una cantidad de empresas para la producción de insumos médicos. ¿Por qué la preocupación? Porque ellos están realmente muy preocupados en que el mundo salga rápido de la pandemia, porque ellos necesitan exportar. Sí, claro. Por ejemplo, un dato que salió esta semana. En abril de 2019 se batió el récord histórico de transporte de cargas por ferrocarril entre China y Europa. Ajá. Cuando hablamos de transporte de cargas por ferrocarril, estamos hablando concretamente de dos países: China con Alemania. Uh-huh. Y eventualmente también con Holanda, por el hecho de que el puerto de Rotterdam es un puerto por el cual sale mucha carga china hacia otros lugares. Ajá. Pero fundamentalmente son productos chinos hacia Europa, especialmente Alemania, y productos alemanes hacia China. Eso quiere decir que la ruptura de los circuitos económicos y comerciales por la pandemia ha redundado en un fortalecimiento unilateral de las relaciones entre Europa Central y China. Y China está interesada en ampliar eso, porque China tampoco quiere ser extremadamente dependiente de uno o dos países proveedores de bienes intermedios. Claro, es lógico. Hacia su seguridad. Entonces ellos están en la política del co-desarrollo. Es decir, que sus socios comerciales, los viejos y los nuevos, se recuperen rápido de la pandemia y recuperen la actividad económica para que China pueda vender e invertir. Claro. Por el otro lado, a diferencia de eso, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos lo que están haciendo es una política de absorción de capital especulativo. Uh-huh. Es decir, que lo están retirando de los países emergentes, no solamente del nuestro, sino hay muchos países en situaciones tan o más graves que nosotros, como Sudáfrica, Indonesia, Filipinas, Turquía, México. Es decir, y son todos países donde se están retirando las inversiones especulativas y al mismo tiempo hay una fuga de capitales. Así que, sí, son dos políticas distintas. Yo te voy a, para aprovechar los minutos que nos quedan, te voy a cambiar un poquito de tema. Me gustaría, no sé si te estoy cortando en algo sustancial que ibas a decir, pero me gustaría charlar un poquito sobre la situación en Brasil, tan controvertida, sobre todo este conflicto entre Bolsonaro y Sergio Moro, y sus repercusiones, lógicamente, al interior de Brasil y también en el contexto de la región, Mercosur, etcétera. ¿Por qué no nos haces un pantallazo sobre esta situación? Y te repito el lema, dime cómo curas y te diré cómo gobiernas. O sea, existe una relación estrecha entre la negación total de la pandemia y la insistencia en la libre circulación por parte de Bolsonaro y su grupo,
o Bolsonaro y su banda, tendríamos que decir más específicamente, y las luchas gangsteriles que se están dando en este momento en el poder brasileño. La pelea entre Bolsonaro y Moro es la pelea entre dos zampones. Sí. Moro hizo el trabajo sucio de llevar adelante la denuncia primero contra Dilma Rousseff y después meter preso a Lula sin tener con qué. Sí, y fue premiado con el Ministerio de Justicia. Ahora, del Ministerio de Justicia depende en Brasil la Policía Federal, que por una decisión del primer gobierno de Lula es autónoma, no puede recibir órdenes. Con lo cual se convirtió en un instrumento privilegiado para el trabajo de la DEA y de la Embajada norteamericana. Eso lo reconoció la propia ex embajadora norteamericana en Brasilia. Es decir, no recibía órdenes del gobierno federal, lo recibía de Estados Unidos. Claro. La otra que... Toda la operación Odebrecht, el soborno al ingeniero jefe de sistemas de Odebrecht para que falsificara toda la información sobre sobornos, vino de la Policía Federal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Moro, aprovechando su vínculo con la Policía Federal, donde él había puesto al jefe, tiene carpetas sobre los vínculos de Carlos Bolsonaro, el que es concejal en Río de Janeiro, con las milicias, las milicias narco y paramilitares que asesinaron a Marielle Franco. Sí. Entonces, Bolsonaro padre quería tomar control de la Policía Federal para saber qué investigaciones está haciendo la Policía Federal sobre su familia. Claro. Y eso es lo que salta a la luz. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una anécdota, porque Moro, para mi gusto, no tiene ningún futuro político. Es un pirata que se protegerá con los archivos y los expedientes que tiene y los pondrá a buen recaudo en Suiza. Lo que me preocupa seriamente, y nos tiene que preocupar como argentinos, porque estamos al lado de Brasil, Brasil es nuestro principal socio comercial, nosotros le exportamos el 35% de nuestras manufacturas, es decir, es demasiado importante para nosotros como para admitir que a Brasil le vaya mal. Y lo que está sucediendo es, el vicepresidente de la República es el general Hamilton Mourão. No quieren, Bolsonaro tiene en el Congreso todavía una minoría suficiente como para evitar el juicio político. No, los militares no quieren dar un golpe de Estado abierto porque quedarían muy deslegitimados interna e internacionalmente. En el Congreso nadie está en condiciones de armar una mayoría como para tirar al presidente. Entonces es un empate catastrófico el que se ha producido en Brasil. Bolsonaro se las arregla para destrozar todo cada 2 por 3, porque esa es su política. Sí. Es decir, él quiere ganar las elecciones municipales de octubre próximo y sobre todo quiere ganar las elecciones presidenciales de 2022. Y hasta tanto no tiene empacho en hacer tierra arrasada. Tremendo. Y nosotros nos encontramos que tenemos que ver con el país más grande de América del Sur, al cual estamos estrechísimamente ligados y que a nadie se le ocurre pensar que Argentina puede hacer algo sin Brasil. Cuidado con esto, porque hay toda una maniobra de ciertos medios en la Argentina diciendo que nos queremos aislar, que nos queremos pelear. No, aquí nadie se quiere pelear. El problema, justamente lo que el gobierno argentino
está procurando es no caer en el juego del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, que hace política con el antiargentinismo. Uh-huh. Entonces, las relaciones entre Argentina y Brasil se harán por segundas y terceras líneas, se harán a nivel empresario, se harán a nivel de gobiernos regionales, se harán a nivel sindical, y bueno, con el gobierno federal brasileño habrá que encontrarse cuando no quede otro remedio. Sí, claro. Pero la cooperación será una cooperación técnica, otra no hay. Pero nosotros, Argentina no se va a pelear con Brasil, pero yo estimo que la crisis brasileña, que es una crisis política, eminentemente política y constitucional, eso ya daría para un tema más largo, va a durar mucho. Va a durar mucho y vamos a tener un Brasil caótico y un Brasil muy contaminado en términos sanitarios durante mucho tiempo, lo cual también limita el tráfico de carga. Claro, también nos va a cerrar un poco. Bueno, Eduardo, el tiempo que es tirano, dicen, ¿no? Se nos ha ido de entre los dedos, pero la verdad es que nos has dado una clase de política internacional y lógicamente te voy a volver a molestar en algún momento. Con muchísimo gusto, es un placer siempre hablar con ustedes. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo. Bueno, chao. Chau. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, un hombre con un conocimiento extraordinario de la política internacional. Para nosotros es un lujo tenerlo aquí en nuestro programa. Eduardo Bior, un hombre que analiza bien y que no opera, como algunos otros analistas, para servicios de inteligencia extranjeros o poderes internacionales. De manera que muy pero muy buena entrevista. ¿Querés que vayamos a la tanda ahora o tenemos más tiempo? Vamos a la tanda y después volvemos con Alejandro Olmos Gaona, que vamos a hablar de una semblanza sobre su padre, que se cumplieron 20 años de la muerte de Alejandro Olmos, y también sobre la situación de la deuda externa argentina. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con nuestro amigo Alejandro Olmos Gaona. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí y volviéndonos a contactar contigo, como se han cumplido 20 años del fallecimiento de tu papá la semana pasada, Uh-huh. y acá lo consideramos uno de los grandes patriotas, por lo menos de este tiempo histórico, sin lugar a dudas, nos gustaría si nos pudieras hacer sintéticamente una semblanza sobre quién fue Alejandro Olmos. Bueno, vos sabés que yo precisamente cuando pasaron esos años, escribí una breve semblanza, porque una de las cosas que me llamó la atención siempre es que mucha gente cree que lo único que hizo mi papá fue investigar la deuda desde el 82 hasta que se murió. Es como si antes no hubiera existido, y había así en algunos medios algunas vagas referencias a su origen dentro del nacionalismo, etcétera. Pero la realidad es que cuando mi viejo vino a los 10 años, porque nació en Tucumán, vino a los 10 años a Buenos Aires a vivir con una abuela de él, aparte de estudiar, ya desde muy chico se ve que le interesaron los problemas del país, uh-huh, a punto tal que, ignoro por qué, es decir, quizás me olvidé de preguntárselo en su momento, a los 14 años tenía un programa en Radio El Estado, en ese momento se llamaba, la Nacional de ahora se llama Rama Diario del Estado. Tenía un programa donde comentaba cuestiones políticas. Mira. Y en 1939 o 40, le llamó la atención al que en ese momento era ministro de Marina, el almirante León Escaso, de una persona que estaba haciendo comentarios así muy aparentemente rigurosos y solventes. Entonces quiso conocerlo. Y eso por referencias de mi padre y de amigos de mi padre, cuando Escaso vio aparecer a un chico de pantalón corto, en ese momento los de 14 años usábamos pantalones cortos en esa época, ¿no? Ahora no. Se asombró. Y no solo se asombró, sino que parece que tuvo un diálogo así muy
interesante sobre todo ese tipo de cosas. Después mi viejo participó en una serie de asociaciones de la Unión de Estudiantes Secundarios, siempre empezó a tener interés por todas estas cuestiones que tienen que ver con la política. Sí. Y en el año 1900, es decir, se vinculó con toda la gente de Forja, con Scalabrini Ortiz, con Arturo Jaureche, es decir, y tuvo un gran amigo que fue José Luis Torres, que fue el que definió como década infame a una parte de la historia contemporánea de la Argentina. Uh-huh. En ese momento, es decir, se produce el golpe del 43, mi padre estuvo de acuerdo con ese pronunciamiento militar. Después de eso viene la elección de Perón, y ahí es cuando empiezan quizás los primeros conflictos, porque mi padre cuestiona la firma del del Tratado de Chapultepec, que de alguna manera subordinaba un poco a la Argentina la hegemonía de los Estados Unidos, y cuestiona ese pacto, hace una especie de presentación en la justicia diciendo que la Argentina no podía someterse a un sistema interamericano liderado por un país hegemónico. Claro. Y en ese tratado además fue discutido y fue cuestionado por los propios miembros, por los propios diputados que en ese momento representaban al peronismo, ¿no? Uh-huh. Como John William Q, Joaquín Díaz de Vivar y otros. Ahí empezó, digamos, la primera confrontación. Después, cuando se plantea el plan siderúrgico argentino para la creación de Somisa, sí, el gobierno de Perón firma un contrato con una empresa norteamericana, como Somisa iba a ser una sociedad mixta, la empresa norteamericana se llamaba Arco, y mi padre consigue unos documentos que mostraban que era una empresa con antecedentes muy poco recomendables, que podía traerle problemas a la Argentina, y a causa de eso le manda una carta a Perón, se le plantea eso, como no le da ni 5 de bola, inicia otra acción judicial tratando de impugnar que el Estado se asocie con esa empresa. Esa denuncia es leída en el Congreso de la Nación por el entonces diputado Cipriano Reyes, uh-huh, y se arma un verdadero quilombo porque cómo se está agraviando al gobierno nacional, y es decir, irónicamente, la mayor parte de los diputados justicialistas de ese momento, es decir, dijeron que mi padre era un comunista conocido, un activista, uh-huh, casi un tirabomba, lo descalificaron de todas las formas posibles. Y esto se puede ver no solo en el Diario de Sesiones, sino que José Luis Torres escribió un libro que se llama La Patria y su Destino, donde le dedica un capítulo a mi padre contando ese hecho. Mira. Esa presentación que hizo mi padre en la Cámara de Diputados, en la justicia, y que fue leída en diputados, se armó todo ese debate, determinó que por primera vez en la historia un presidente de la nación exonerara a un ciudadano de sus cargos en ese momento, y exonerándolo para que no pudiera jamás tener un empleo público. Ese decreto que firmó Perón determinó que mi padre fuera eyectado de 2 funciones que tenía en la Dirección General de Aduanas y en el Banco Central, y por supuesto se quedó literalmente en la lona. Tremendo, esta historia no la conocía realmente. Bueno, 2 años después, un amigo de él, muy amigo, un gran científico, el doctor Alejandro von der Becke, es designado presidente del Consejo Deliberante, Vicente López, y lo designa mi padre secretario del Consejo. Con motivo de mi padre en ese momento redacta el digesto jurídico de lo que era todo el municipio de Olivo, Vicente López, todo eso, es decir, colabora con von der Becke como secretario del Consejo, y en un momento dado toma conocimiento que había una serie de concejales que desde levantar quiniela hasta dedicarse a todo tipo de actividades ilícitas, concejales en su mayor parte del Partido Peronista. Entonces mi padre, por supuesto, los denuncia junto con von der Becke y envía una nota a lo que en ese momento sería la CIDE, que se llamaba Control de Estado, denunciando a estos sujetos. Eso determinó que estos señores, que por supuesto tenían una gran influencia política, lo expulsaran a mi padre y al doctor von der Becke a punta de pistola del recinto del Consejo en una de la última sesión a la que mi padre asistió. Eso determinó una ruptura definitiva con el peronismo de mi viejo en el año 50, que se volvió a acentuar
cuando mi padre, junto con el doctor David Uriburu, el almirante Escaso, el John William Cook, y una serie de personas, crean la Comisión Popular para la repatriación de los restos de Rosas. Ajá. A Perón en ese momento le interesaba un velín la repatriación de Rosas, ni la figura de Rosas, ni nada por el estilo. Todo eso después lo adquirió a partir del año 60 y pico, pero en ese momento no le interesaba nada. Tan no le interesaba que un amigo de Perón, el coronel Bartolomé Descalzo, que era presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, se opuso ferozmente a esa repatriación, dijo que jamás había existido relación entre Rosas y San Martín, cosa que era un verdadero disparate, porque estaban las cartas que se habían cruzado, y mi padre nuevamente vuelve a enfrentar a estos funcionarios del peronismo, pidiendo un tribunal de honor para el coronel Descalzo, mandando una carta furibunda a la nación, porque naturalmente los Mitre habían justificado esta posición del Instituto Sanmartiniano. Bueno, en el año 53, Cook insistió ante mi viejo que no podía estar alejado del peronismo, que tenía que acercarse a Perón, y gestionó una entrevista con Perón, que por supuesto se hizo, y a pedido de Perón, mi padre le preparó un proyecto para crear una Secretaría de Asuntos Latinoamericanos para tratar de acercar a los países de Latinoamérica a una especie de eje conjunto. A Perón le interesaba tener cerca a Chile, a Paraguay, etcétera, y a partir de ahí la relación se recompuso, digamos. Mi viejo olvidó los viejos agravios, la exoneración y todo lo demás, y de alguna manera se dio cuenta que a pesar de montones de falencias, es decir, había una serie de cosas tremendamente positivas del gobierno que él no podía desconocer. Pero en ese nuevo conocimiento y en ese nuevo acercamiento se dio cuenta de una cantidad de personajes siniestros que estaban alrededor de Perón, y esos personajes determinaron que un gran amigo de mi viejo, el doctor Ramón Carrillo, se fuera de la Argentina en 1954 porque el gabinete le hizo imposible quedarse ahí, y bueno, después se fue a Estados Unidos, de Estados Unidos se fue a Brasil y murió exiliado porque había triunfado la revolución. Viene la revolución, el golpe militar del 55, y el 13 de noviembre, justo el día que Lonardi es sacado de la presidencia, mi padre publica el primer número de su semanario Palabra Argentina, que es una carta abierta al gobierno nacional, donde hace un relevamiento de todo lo que había sido la gestión del gobierno de Perón, de las obras sociales, de la política sanitaria, de la política, es decir, de todo lo que él consideraba que era valioso. Pero en ese mismo número hace una crítica furibunda de lo que fue el culto a la personalidad de Perón, de Eva, la prohibición de el coartar la libertad de prensa, esta cuestión así mítica de que provincias llamadas con el nombre de Perón, ciudades con el nombre de Perón, un culto inaceptable a la personalidad en un gobierno democrático y republicano. Y es una carta, esa carta que tiene un montón de páginas, yo creo que es una de las cosas más equilibradas de lo que fue el análisis de ese gobierno. Por supuesto, después hubo otra carta al almirante Rojas, otra carta a las Fuerzas Armadas, y inmediatamente empezaron las persecuciones, la cárcel, es decir, llegaba el periódico a los kioscos y al rato venían los patrulleros de la policía a llevárselo, y así estuvo un montón de meses saliendo y entrando de las cárceles, hasta que viene Arturo Frondizi, que había sido un buen amigo de mi padre en su momento, pero mi padre se opone al pacto que Perón iba a firmar con Frondizi, viaja a Caracas, es parte de las negociaciones, o sea, ve las negociaciones que se habían hecho con Rogelio Frigerio, Ramón Prieto, todo el grupo de gente de Frigerio y de Frondizi, y ahí tiene furibundas discusiones desde su diario con Scalabrini, con Jauretche, que apoyaban el pacto, pero bueno, el pacto se hizo, Frondizi fue elegido, empezaron de nuevo los problemas, y el primer problema en ese momento que se plantea, no sé si soy demasiado extenso, Mario. Bueno, no, está tan interesante, quizás no hablemos hoy de la deuda y lo dejamos para la semana que viene. Bueno, pero es tan interesante lo que está diciendo que está espectacular. Bueno, viene Frondizi,
se produce el tremendo problema del frigorífico Lisandro de la Torre, mi padre vuelve a impugnar la política de Frondizi y nuevamente a la cárcel, sale a los pocos meses y en el año antes de eso, en 1957, había organizado una marcha del silencio en homenaje a los fusilados del año 56, del 9 de junio. Claro. Es decir, esa marcha del silencio que fue monumental, si uno ve los diarios de esa época, dicen cómo es posible que un hombre sin recursos haya organizado semejante cosa. Quizás explicable porque en una carta que Cook le manda a Perón, le dice: mire, general, esta cuestión de Olmos es muy extraña porque sin medios está editando un periódico que tiene una tirada de 200.000 ejemplares y lo leen casi 1 millón de personas. Increíble, bueno, esa marcha determinó naturalmente que mi viejo fuera de nuevo a la cárcel, hasta que, bueno, como te decía, viene la presidencia de Frondizi, pasa eso, vuelve a la cárcel y en junio del 59, en junio del 58, dice: voy a hacer la segunda marcha del silencio. Entonces se reúne con el Comando Táctico Peronista para acordar los detalles de la marcha, y en el Comando Táctico le dicen que no, que ya la marcha no había que hacerla porque ahora el justicialismo estaba habiendo apoyado al presidente, que esto podía traer una serie de conflictos y que lo mejor sería hacer una misa ahí en Florida, en una parroquia chiquita, lo que a mi viejo le pareció una actitud vergonzante, y dijo: yo la voy a hacer. Entonces le dijeron que el general Perón no aprobaba esa marcha. Mi viejo llegó a la redacción del diario y como él, a través de sus viajes a Caracas y a Ciudad Trujillo, sabía cómo a Perón a veces le enroscaban la víbora, agarró y le mandó un cable a Perón diciéndole: mire, general, me han dicho que usted no aprueba la marcha del silencio que voy a hacer en razón de la relación que hay con el presidente Frondizi. Yo lo lamento mucho, pero la marcha la voy a hacer con su autorización o sin su autorización, porque estas personas merecen indudablemente ser recordadas. Sí, claro. Por supuesto, a las pocas horas recibió un cable de Perón diciéndole que desde ya estaba de acuerdo con que se hiciera esa marcha y le mandaba todo su respaldo y dejó pagando a los representantes de Perón en Buenos Aires. ¿Vas a hacer un libro con todo esto, Alejandro? Mira, me han dicho, inclusive precisamente después mi viejo viajó a Ciudad Trujillo a verlo a Perón y le hizo un reportaje que salió en Palabra Argentina donde Perón ya vociferaba contra Frondizi, fines del año 58, y casualmente el otro día encontré un recorte de uno de los diarios donde hay una foto de mi padre con Perón y con Cook en Ciudad Trujillo en fines de ese año. Bueno, a mí me parece que estás ya casi como condenado a ponerte a escribir, porque esto es de un interés, yo te diría histórico, pero además político. Ahora, muy alto. Comprenderás que muy poca gente conoce estas cosas, ¿no? No, es más, yo que, digamos, no las conocía. Y fíjate Por que eso. conocí a tu papá, hicimos charlas aquí en Morón con él sobre el tema de la deuda, varias. No, inclusive esa relación con mi viejo y Perón, es decir, mi viejo por un lado tenía serios cuestionamientos, por otro lado admiraba a Perón, pero un detalle que cuando fue la revolución esta del 9 de junio, que intervino Valle y Baceta, Cogorno y todo lo demás, el coronel Baceta era primo de mi padre, ¿no? Que fue el que levantó el regimiento del Campo de Mayo. Y bueno, al poco tiempo de producido ese golpe, Perón los defenestró a los militares que habían hecho ese golpe, defenestró a Valle, a Cogorno, a todos, dijo que eran unos traidores, que cómo habían hecho eso, etcétera, etcétera. El que lo convenció de que estaba equivocado con esa posición y determinó que Perón cambiara fue mi viejo, y no es porque lo diga yo, sino porque lo relata claramente Enrique Pavón Pereira en una de sus biografías de Perón, diciendo que mi padre había convencido a Perón de que estaba equivocado en esa crítica acerba que había hecho a los que habían intervenido en el golpe. Alejandro, mira, el tiempo se me fue, Imagino, sí. pero Perdóname. vos sabés que es la verdad que es apasionante todo esto que vos comentás. Si te parece, te comprometo para el martes que viene seguir pero Perfecto, con el tema sí, de la deuda, encantado, pero Mario. también voy a tratar de si hubiera sabido que iba a ser de tanto interés esto, hubiera organizado con más tiempo. Pero ahora tengo un siguiente invitado y se me fue el Perfecto. tiempo de las manos. Seguimos hablando el martes que viene. El martes que viene te vuelvo a llamar.
Ok, un abrazo. Fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a Alejandro Olmos Gaona en una semblanza sobre su padre, Alejandro Olmos, que realmente me pareció estupenda. Es una pieza para guardar, porque es una personalidad de esas que tanto le hacen falta a los países, a los pueblos, que leen la realidad y que actúan con una buena lectura sobre la realidad, pero que actúan con gran lucidez, un sentido del honor y de la patria que realmente, bueno, a nosotros nos tiene que llenar de orgullo haber tenido hombres como él, que además se animó, porque la historia para mí de Alejandro Olmos, sabía que tenía mucha historia anterior, pero empezaba con su denuncia sobre la deuda externa del año 1982, donde todavía con la dictadura él se animó a desafiarlos diciéndole que toda la deuda que habían contraído era una deuda básicamente fraudulenta, ilegítima, ilegal e inmoral. De manera que, bueno, vamos a seguir hablando con Alejandro. Ahora nos vamos a estar comunicando con el amigo César Lerena, sobre otro tema también que nos atañe a todos, que tiene que ver, creo que ya estamos en contacto. ¿Sí? Bueno, estamos en contacto ya con César Lerena. César, buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Muy bien. No hace mucho hemos hablado contigo, pero vos has sacado varios artículos, uno mejor que otro, y la verdad es que el tiempo siempre es muy escaso en el programa de radio, pero a mí lo que más me llamó la atención es el título con el que justamente encabezás una nota donde decís que los extranjeros invaden el Atlántico Sur y la Patagonia Marítima. ¿Por qué no nos comentás un poco el contenido de ese artículo? Bueno, en realidad no es una cosa nueva, pero da la sensación como que se está profundizando. Es una cuestión que tiene muchas décadas, donde los barcos extranjeros penetran en la zona económica exclusiva argentina y capturan especies que son obviamente argentinas. Uh-huh. Esto se inicia con más fuerza desde el otorgamiento de licencias británicas a empresas extranjeras para capturar los recursos y bueno, fue creciendo y fortaleciéndose. Por un lado, los británicos en Malvinas, que han tomado una serie de determinaciones, entre otras tienen asociaciones con españoles, donde llegan incluso, en este momento están por iniciar la construcción de un puerto en Malvinas, y seguramente lo utilizan también como una estrategia frente al Brexit, que los va a sacar como territorio de ultramar del Reino Unido en la Unión Europea. Esos barcos licenciados, que son en su mayoría españoles, los hubo chinos también. Ahora los chinos se están capturando en forma muy importante, pero sin licencia británica. Ajá. Y hacen una población permanente anual de unos 300 buques pescando. Amigo. No es la primera vez que ocurren estos hechos de encontrar buques dentro de la zona económica exclusiva, pero esta vez pareciese que ya la magnitud es tal que se han detectado más de 100 buques dentro de la zona económica exclusiva, ¿no? Y nuestra pasividad es total, aparentemente, porque no sale ninguna información respecto de que estuviéramos interceptando o expulsándolos o nada por el estilo. Bueno, aquí hay 3 o 4 cosas que habría que decir al respecto, ¿no? Más allá de lo que significa esto económicamente, estas pérdidas que significan para el país, ¿no? Uh-huh. Multimillonarias, recursos que pierde la Argentina de comercializar en el mundo, pero fuera de eso, el avance sobre la soberanía nacional, ¿no? Claro. De estas embarcaciones extranjeras que están subsidiadas por un lado, porque reciben subsidios en la compra del combustible, libre de impuestos. Lógicamente compiten contra las embarcaciones argentinas con productos argentinos.
capturados en áreas argentinas o fuera de las áreas argentinas, fuera de la zona económica exclusiva, pero son recursos migratorios argentinos, ¿no? Claro. Eso obviamente hace que las condiciones inclusive sean muy adversas para la empresa argentina, para el sector empresario argentino, porque son buques subsidiados, ahora tienen inclusive ya detectado ya una suerte de surtidor de combustible en alta mar, lo que hace que las operaciones sean mucho más eficientes porque no tienen que regresar los buques a hacer carga de combustibles. Se hace también obviamente el transbordo en alta mar. Utilizan poblaciones prácticamente esclavas de trabajadores porque pescan un montón de meses en alta mar en condiciones muy, muy malas. En fin, no cumplen con ninguna regla, no hay quien controle esas capturas, porque dentro de las capturas también es sabido que hay descartes de materias primas, y para darse una idea de la dimensión que eso significa, las embarcaciones con licencia británica, más las embarcaciones extranjeras sin licencia de ningún tipo, tienen una captura anual del orden del 1.000.000 de toneladas, cuando la Argentina llega a entre 750.000 y 800.000 toneladas anuales de captura, ¿no? Así que la situación es muy preocupante y en verdad las condiciones con las que trabajan tanto la Armada como la Prefectura son deficitarias porque los recursos, los buques que tiene a disposición de estos controles son escasos. Convengamos que gran parte de estas capturas, por el tipo de especie que capturan, que son el calamar, se realizan de noche, así que eso hace más complejo todavía el control. El armamento es escaso, y bueno, se escapan. Y raramente. ¿Cuánto pueden salir? No sé, porque en realidad no soy conocedor, pero no sé si eso reclama tener un portaaviones y tener aviones digamos, que revisen la zona, que vigilen, o requiere de lanchas rápidas para hacer un primer contacto y que después se orienten los buques de guerra. ¿Cómo no hay ningún plan de la Argentina respecto de esta situación? Bueno, yo desconozco que lo haya, ¿no? Por lo menos en las últimas décadas no lo ha habido porque no se ha expresado en hechos concretos. Primero hay que tener la voluntad, claro, la decisión de hacerlo. Convengamos que seguramente, no sé si incide o no, pero seguramente debe ser complejo, debe ser compleja la situación de que la Argentina es monodependiente de China respecto a las exportaciones de granos. Ha habido etapas en la Argentina donde pasó esto con los rusos, que eran los compradores de granos. Sí. Los rusos hicieron negocios pesqueros en cualquiera de los gobiernos, inclusive durante el proceso. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Que este tipo de acuerdos formales o informales con los estados, con estados tan importantes, frente a un país débil, endeudado, con una dependencia económica en cuanto al comercio, es complejo, es un tema complejo. Lo que pienso que de cualquier manera siempre sería preferible hacer acuerdos entre empresas que son más fáciles de denunciar y no acuerdos entre estados, que ya la Argentina tiene muchos antecedentes negativos en ese sentido. Ajá. Los mismos acuerdos ruso-búlgaros que se firmaron en su momento, luego los que se firmaron con la Unión Europea, sería bastante más saludable si la Argentina tiene que producir algún intercambio
de recursos, que se haga a la luz, digamos, ¿no? Y que se puedan discutir. Ujú. Y no no digo que ocurran porque no lo conozco, pero es bastante llamativo que haya 90 buques extranjeros pescando en la zona económica exclusiva. Es muy llamativo, realmente. Yo creo que a ningún país le pasa cosa semejante, o tiene que ser un país muy débil para que lo avasallen y lo humillen de esa manera y lo saqueen de esa manera. Y sí, bueno, de hecho los españoles, que son los que tienen más de 100 buques pescando en el Atlántico Sur, cuando pescaron en Canadá, los canadienses los echaron, pero no los echaron de buenas maneras, los echaron a los tiros. Claro. Entonces, bueno, aquí hay, por un lado, es una cuestión de decisión. Segundo, es una cuestión de medios. Con un buque, con un armamento relativo, es poco probable, porque son cientos de buques. Sí, hay claro. que verlos, cientos de buques. Entonces, normalmente operan de una manera diferente. Ponen una suerte de buque llamador que no captura, sino que está atento a que se acerque alguna patrulla, y a la hora de tomarlo no está capturando, por lo tanto hace una navegación pacífica, pero es el que avisa al resto de los buques. Ahora han entrado en esta última ocasión, pero no creo que sea la única, solo que esta vez hubo un capitán de pesca que hizo una denuncia masiva, y esto obviamente ha motorizado de alguna manera a que tanto la prefectura como la Armada salieran con los escasos medios que tienen. Sí, ahí un oyente me está diciendo que ha habido una captura reciente de un buque. Un buque chino, sí. Un buque chino, pero claro, es la excepción que confirma la regla, digamos. Claro, lo que pasa que, sí, la prefectura capturó un buque portugués 2 días antes. 2 días después, la Armada capturó un chino. Ahora, yo quiero suponer que no es casual que aparezcan 90 buques capturando en zona económica exclusiva, no es un día. Claro. Entonces, en verdad, ese número de buques, la captura de un buque, no sé si ocasionará... Cuando decís que no es casual, ¿qué nos querés decir? Y yo creo que... ¿Que hay algún acuerdo? No, yo digo que... ¿Hay un plan? No, yo digo que se juntan una serie de cuestiones, una cierta debilidad argentina, una falta de medios de las fuerzas militares y las de seguridad en el caso de la prefectura, que no quiero creer que el día que se capturó un buque portugués y el día que se capturó un buque chino, que fue en estos días, era la única oportunidad que entraron 90 buques a la zona económica exclusiva. No entran un día. Estos son capturas de meses, claro, según la especie. Entonces, la escasez. Acá tiene que haber una flota permanente y sostenida, con todos los problemas que significa el costo de combustible, personal, etcétera, etcétera, más las naves que son escasas, los medios de control que son escasas, sumado a la voluntad de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pero también cuando digo que no es casual, me estoy refiriendo a que no es casual que en un día se encontraron 90 buques. Sí, Esto sí. es una cuestión permanente. Sí, sí. Más o menos no puede ser que un día entraron 90 buques por casualidad. Es tremendo. Bueno, es una descripción, por lo menos nosotros tratamos de difundirlo para que tomemos conciencia de esto que está ocurriendo en nuestro territorio, en nuestro mar, que muchas veces los argentinos parece que no lo tuviéramos demasiado en cuenta. Vos hiciste no sé, unos proyectos de decreto y de 2 leyes, sí, sobre los caminos del presidente Alberto Fernández sobre Malvinas y la pesca. ¿Qué nos puedes decir en estos 4 minutos que nos están quedando de tiempo? Bueno,
Me parece una iniciativa importante del gobierno, esos 3 proyectos, porque en realidad esos proyectos los anunció el presidente Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias. El 1 de marzo. Sí, yo tenía prácticamente los proyectos listos, si bien no fui yo el que motivó ese anuncio. Lo cierto que teniéndolos prácticamente listos, los puse a consideración del Poder Ejecutivo, ¿no? Uno es una comisión que me parece que es de concretarse, es un hecho trascendente, un consejo donde intervengan la oposición, donde intervengan expertos de todo tipo, afines, para manejar una política respecto a Malvinas y el Atlántico Sur. Bien. Ese es uno, me parece que ese tema, ese anuncio es importante y yo le acerqué un proyecto y después los siguientes proyectos que son de ley, uno tiene que ver con el incremento de kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina que tiene que traducirse en los nuevos planos que la Argentina tiene que exhibir en forma permanente, tanto en los ámbitos escolares como el resto. Sí, claro. Ese es el segundo. Y el tercero justamente tiene que ver con estas cuestiones de la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Y ahí en ese caso yo avanzo un poco más respecto a los recursos migratorios, porque el alta mar se considera libre pesca, pero lo que no se puede considerar libre pesca son de especies que tienen origen en la zona económica exclusiva y que son argentinas. Claro. Es como si alguien capturase una oveja o un caballo porque traspuso un alambrado de un terreno de propiedad, ¿no? Bien, ¿y cómo está? La última pregunta que te hago, Sí. ¿cómo estás viendo la Cancillería respecto de estos temas al amigo Felipe Solá? Bueno, esos proyectos se inician, quiero entender, porque ahí también en este corto tiempo se han elaborado supuestamente esta iniciativa, que es la que yo me lleva a llevar adelante estos 3 proyectos. Se los he presentado a Felipe Solá y a Daniel Filmus. Y también una cosa que me parece importante es la creación de la Secretaría de Malvinas, que le ha dado una jerarquía dentro de la Cancillería. Claro. Que es importante. Creo que hay muchísimas más cosas que hacer. Yo estoy trabajando en una iniciativa que tiene que ver con el tratado con los acuerdos de Madrid, ¿no? Que claro. me parece central. Absolutamente. Eso, bueno, veremos si hay algún movimiento. Todo hoy transcurre con el coronavirus. Sí, parece que opaca todo y realmente, en fin, queda todo, que es como un sol que apareció allí y que oculta el resto de las estrellas, pero habría que ver el conjunto. Bueno, yo creo que más o menos el panorama está pintado. Me llegan varios comentarios. Uno es de nuestro amigo Daniel de Abrantes, que vos conocés, Sí. que dice 1.000 toneladas de pesca, 300 toneladas congeladas, 700 frescas en el buque chino. ¿Quiere decir que el buque chino tenía 1.000 toneladas? ¿Puede ser? No, ese número no. No, eso. No, 1.000 toneladas no, porque es 1.000.000. No, Sí, 50 toneladas. Deben tener 50 toneladas. No sé exactamente. Habría que ver el porte del buque y todo. No tengo el detalle, pero 1.000 toneladas no. Sí, bueno. Pero lo cierto es que estamos en una situación de indefensión frente a un mundo que avanza sobre los recursos y que la Argentina... Y lo último que te pregunto es lo siguiente. ¿No crees que definitivamente habría que darle un gran impulso a los astilleros nacionales, al Río Santiago, por ejemplo? Pero sí, absolutamente. La Argentina tiene que cambiar la matriz que ha seguido todos estos últimos años, ¿no? De compra de buques en el extranjero. Es permanente. Obviamente que los astilleros nacionales, tanto privados y lo público, que están absolutamente parados, es fundamental. La Argentina tiene capacidad técnica, hay que poner ese astillero en movimiento, porque es un elefante grande, hay que moverlo, pero de todas maneras hay que modificar todas las facilidades que se ha dado para que los empresarios pesqueros importen los productos, los buques, en vez de fabricarlos en la Argentina, ¿no?
Bien, bueno, César, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de volverte a comunicar con nosotros o de haberte prestado a esta entrevista. Y lógicamente vamos a seguir en contacto porque para nosotros es parte de nuestra patria todo eso que estás defendiendo también desde hace tanto tiempo. Bueno, te agradezco mucho, Mario. Bueno, un fuerte abrazo. También muy amables por llamarme. No, gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Chau. Bueno, quiero decir que aquí tengo de muchos oyentes un amigo que es Miguel Pascuale, dice que está buenísimo y este hombre sabe y bueno, parece que le gusta mucho el programa. Miguel, lógicamente que tengo muchos mensajes. Mario Morales, que también manda, que le está pareciendo fenomenal el programa, programón, dice, y nos manda también mensajes y felicitaciones y comentarios que no pude pasar sobre el editorial del día de hoy. Y no digo más nada porque les pido disculpas al resto de los que han mandado, porque bueno, de Abrantes, que como es parte del programa, lo tengo que decir, dice que estos datos surgen de Infobae, pero ya tengo en línea, así que le pido mil disculpas a todos los demás, tengo en línea a nuestro amigo Carlos Méndez. Buenos días, Carlos. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Estaba escuchando atentamente a César Lerena, su exposición. Sí, viste, muy, muy importante todos estos temas, porque aparte, pleno siglo XXI y la piratería es como si estuviéramos en la época de los vikingos, más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, con vos siempre estamos charlando sobre la situación, en particular la situación en Chile. El viernes último fue 1 de mayo y allí pasaron cosas. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que pasó? Mira, voy a llegar ahí como una consecuencia de lo que voy a narrar primeramente. Mira, esto para nuestros oyentes acá en Argentina, como se dice vulgarmente, mal de mucho consuelo de tontos. Uh-huh. Los casos de contagio en Chile están, si ayer decía 20.000, hoy día superaron los 22.000 casos. Amigo, qué velocidad. Contagiado. El gobierno, digamos, el Ministerio de Salud da una explicación al respecto, de los cuales de esos 22.000, el 51,4%, es decir, 11.031 serían activos, es decir, con capacidad de contagiar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y 10.710 se habrían recuperado de esta epidemia. Pero también aparece otro factor en Chile, digamos, hace mucha aritmética al respecto. Acá nosotros realmente tenemos otra mentalidad que creo que es higiénicamente mejor. Ajá. Hay otro sector que ha aparecido dentro de estos casos investigados que son los asintomáticos. Los asintomáticos, claro, bueno, no tienen síntomas, pero contagian. Esos son 918 y por lo tanto también tienen que estar en cuarentena, o sea, sin contacto con la gente. Ahora, de todo ese sector, digamos, hay 470 hospitalizados y críticos hay de ese total 77. Los fallecidos, me parece que en este momento hay una cifra, no sé si igual o superior a Argentina, que son 275. Sí, más o menos. Esa es la situación, digamos, que digamos tiene en vilo a toda la sociedad y en particular a la clase dirigente, a la clase política. Entonces, los datos de estadístico también, hay, digamos, Piñera, digamos, que dijimos que había recuperado protagonismo en la conducción del gobierno dada esta situación de epidemia. Claro. Tiene una desaprobación de un 64%, estos datos son de ayer, y un 25% que lo aprueba. Uh-huh. Pero, digamos, en el gobierno se hacen mucho problema con estos números, porque dicen que es el mismo nivel que tenía la presidenta Bachelet al final de su mandato. Entonces, pero él no está al final del mandato. Bueno, está en la mitad. Pero, y te acuerdas de que titulé la columna como mal de mucho. Claro. El interés por el plebiscito, que está
ya más o menos está determinado, fijo para el domingo 25 de octubre. Bien. Hay una tendencia a aprobar por la nueva constitución, el trámite de la nueva constitución en un 65% y un 26% de rechazo. O sea, eso se mantiene. Ahora, datos que nos interesan a nosotros para comparar en relación, digamos, cuál es esto de la nueva normalidad, de la vuelta a la normalidad, al trabajo. Hay un 69% que está de acuerdo, que hay que volver, y un 29% que no. No obstante, un 78% no enviaría a sus hijos al colegio. Bueno, mira. ¿Qué tiene que ver esto con el 1 de mayo? La cifra tiene que ver porque el 1 de mayo, desde el punto de vista, digamos, como Día de los Trabajadores, hubo un acto de una central pequeña, una central sindical, central de trabajadores, una central clasista de trabajadores, que se arriesgaron y fueron, digamos, a conmemorar este día en la denominada Plaza de la Dignidad, que es el lugar cero donde se han producido anteriormente los conflictos entre policía y manifestantes en la etapa anterior. Hubo un acto, digamos, con muchas medidas de seguridad por parte de los manifestantes, con barbijos, etcétera, a distancia, pero en un momento que se juntó mucha gente, se tomaron algunos dirigentes detenidos, y resultó que uno de aquellos detenidos estaba infectado con del COVID-19 y estaba registrado incluso que debía estar en cuarentena, y el acto entonces trascendió más por aquello que por el asunto de del tema del 1 de mayo mismo. Pero lo que sí, Mario, y aquí viene, digamos, este asunto, muchos otros celebraron, digamos, el 1 de mayo o el fin de semana largo, pero a su manera, como diría Frank Sinatra. Claro, a ver. Para comenzar, digamos, la Escuela de Formación Penitenciaria, en una comuna que está también en cuarentena, a mitad de la comuna, que es la comuna de San Bernardo, al sur de Santiago, el personal, que es un personal que se está recibiendo instrucción para reforzar la cárcel de Puente Alto, que también tiene conflicto, donde también hay un penal con casos de COVID-19. Bueno, los muchachos el 1 de mayo decidieron hacer un asado dentro, digamos, de esta escuela de formación penitenciaria, con todas las de la ley, pero más bien que había poca carne porque se inclinaron más, digamos, por el alcohol, vino. Violando la ley. Violando la ley. Violando la ley ahí. ¿Cómo? Que está violando la ley ahí, ¿no? En la ley. Claro. Bueno, entonces ellos fueron sorprendidos por un superior que lo llamó al orden, pero de uno de ellos se transó en una actitud agresiva y insultó a un capitán, a un cabo, incluso sacó un sable, digamos, de eso de ceremonia, y intentó agredir, digamos, a uno de sus superiores. Amigo. Finalmente fue reducido por sus compañeros, y esto fue, digamos, una forma bastante... dijeron que estaban celebrando el Día del Trabajo, y aprovecharon de esto de las redes sociales, sacaron una selfie, entonces se denominaron los COVID. Esto, agregaron, va para la historia de la gendarmería en Chile. Pero no fue la única, Mario. También hubo otro en el anfiteatro, otra comuna popular de Huechuraba, en el parque Huechuraba, en las altas horas de la noche se realizan fiestas clandestinas en la madrugada, donde también se consume alcohol, droga, etcétera. Bueno, otra más en Maipú, otra comuna que está con muchos infectados, etcétera. Ahí se hizo camino a Melipilla. Había en un galpón que estaba alquilado, había una fiesta con disjockey y todo, cerveza, bueno, todo lo que tú quieras, y nos imaginemos con 400 personas. Que fue convocada por redes sociales. Posteriormente fue, del único que de los 400 que fue detenido fue el organizador, digamos, que se disculpó diciendo que él solamente había
alquilado el galpón y que, bueno, había llegado más gente de la que se convenía. Pero además, en San Miguel, en un condominio, también es otra comuna popular, en la Gran Avenida, en un condominio donde confluyen varios altos edificios, un condominio de 8.000 personas, bueno, ahí también hay una organización de carretes y cosas por el estilo. Bueno, esto ya es esto que te estoy contando, que estoy narrando, que ocurrió el fin de semana pasado largo, va a tener sus efectos no mañana, o sea, no son los 22.000 infectados que influyen en los casos que estamos dando hoy día. Esto va a influir en 15 días más o en 20 días más. Ahora, ¿a qué atribuís esta actitud de hacer fiestas en medio de una cuarentena? ¿Es que el pueblo chileno estuvo muy apretado durante mucho tiempo y ahora se está sintiendo más libre de hacer estas cosas? Y por eso también viola una norma sanitaria. Acá no es una dictadura, acá hay una norma sanitaria de tener un distanciamiento físico. No es una dictadura, no hay que confundir una cosa con otra, ¿verdad? Claro, mira, yo vivo acá, Mario, y yo diría así inmediatamente, casi instintivamente, que es una desconfianza en las autoridades. Ajá. Yo parto por eso, o sea, hay una desconfianza hacia las autoridades, o sea, por más de que entreguemos cifras y las categoricemos en asintomático A, asintomático B, hospitalizado, con ventilador, sin ventilador, etcétera, no hay confianza en la autoridad sanitaria, en la autoridad política y relativamente, pero tiene muy poco poder, hay respeto y consideración a las autoridades municipales, pero que también tienen poco poder. Ahora, lo que me llama la atención, que a partir de la noche hay estado de sitio, o sea, digamos, se supone que las Fuerzas Armadas están a cargo de este orden o de este desorden, y bueno, no hay consideración, o sea, yo he visto a veces regularmente en imágenes de televisión que hay sectores de Santiago que hay unas aglomeraciones pero impresionantes, en lugares, una suerte de triángulo de las Bermudas, donde confluyen las comunas de Santiago, Recoleta e Independencia, donde está la Vega Central. Bueno, ahí ocurre, digamos, unas reuniones de personas, pero ya sin ninguna protección, venta de alimentos en la calle, en fin, no hay control, digamos, control y ni tampoco autocontrol, que yo, por ejemplo, acá donde vivo en La Plata, veo que la gente tiene una consideración en respetar las distancias, andar con barbijo, etcétera. Hay un desgano, una desconsideración, una no confianza en la autoridad. Ahora, ¿esto a dónde va a llevar? Sería lamentable los próximos días o meses, digamos, que esta epidemia continúe. Y bueno, la vamos a seguir de cerca, Carlos. Claro, mira. ¿Tenés algo más? Y tenemos el último minuto. ¿Sí? Dale. ¿Perdón? Dale. El calificativo del ministro de Interior al respecto es el siguiente. Dice, es un reflejo de la estupidez humana. Ese es el ministro del Interior, Santiago Blumen, que tiene bastante respeto, sí, de la gente. Y el problema, Mario, que este fin de semana, el domingo, y en casi todos, digamos, los países del Pacífico, del Océano Pacífico, se conmemora el Día de la Madre. Ajá. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede ya. Por lo menos la autoridad ha dicho, digamos, que los cementerios van a estar clausurados, cerrados, para, digamos, que la gente no visite a sus parientes en dichos lugares. Bien. Bueno, un muy buen informe, Carlos. Gracias, Mario. Ha sido muy claro y bueno, la vamos a tener que seguir porque Chile yo creo que es una experiencia única, que justamente con ese tema de la pandemia se suspendió el 26 de abril aquella consulta y ahora pasamos directamente al 25 de octubre, el último, decímelo en 20 segundos, directamente el 25 de octubre, ¿qué es lo que se va a votar? Claro, bueno, lo que se vota, digamos, es el trámite constitucional, si es que se está de acuerdo o en desacuerdo de una nueva constitución.
como dije anteriormente, digamos un 65% estaría por el apruebo y un 26% por el rechazo. Bien, pero... de participar en el plebiscito ascendió a un 64%. Quiere decir que eso al día de hoy estaría dando positivo. Y de dar positivo, ¿cuándo serían las elecciones a convencional constituyentes? Las próximas semanas, domingo de Semana Santa posterior, que es el día 11 de abril de 2021, es una gran elección porque se eligen concejales, alcaldes, gobernadores, convencionales y todo eso en ese día domingo 11 de abril. Bueno, falta mucho tiempo. Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Igualmente, Mario. Bueno, chao. Chau. Hemos hablado con Carlos Méndez, estamos cerrando el programa de hoy. Les quiero decir que el analista internacional también, hombre que ha escrito tantos libros de tanta repercusión mundial, Jeremy Rifkin, está planteando que estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Es decir, estamos ante la amenaza, según confirman los científicos, de una extinción de especies en el planeta Tierra, que sería la 6ª extinción de especies. Entre las especies estaríamos nosotros. Así que, muchachos, todos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, niños, todos, en la capital o en cualquier lado donde estén, a cuidar la naturaleza, a cuidar el ambiente, porque estamos en serios riesgos y parece que no somos conscientes del daño que le hemos infligido al ambiente y de la devolución tremenda que puede tener sobre nosotros si efectivamente no revertimos este proceso de degradación ambiental al que nos ha llevado un capitalismo depredador y de rapiña. Cerramos en el día de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado como entrevistados o los oyentes que nos han mandado mensajes, y nos vamos a estar encontrando aquí en Radio La Luna, en este programa La Brújula, el próximo lunes de mayo. Bueno, un fuerte abrazo a todos y hasta el lunes. Chau.